Y hoy quiero hablar de un tema muy interesante. El tema lo comencé el día miércoles, en esta parte que yo pude entenderlo. Espero que los hermanos que nos escucharon, ¿verdad?, lo hayan podido entender, ¿verdad?, como lo estamos explicando. Pero sabemos que Dios es el que toca y ministra los corazones. Y quiero tocar un pasaje en el mismo libro de Lucas, y es en el capítulo 19, versículo 28. Gloria al nombre de Jesús. Bueno es Dios. Lucas 19, el versículo 28 al 36. Maravilloso es el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Precioso Jesús. Voy a dar lectura en el versículo 28 y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así la Biblia, Lucas 19, 28 al 36. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Versículo 36. Y a su paso tendían sus mantos, dice la Biblia, por el camino. Gloria al nombre de Jesús. Yo pienso que ese burrito por un momento se sintió importante, ¿verdad? Probablemente llegó a pensar que a él se lo estaban haciendo directamente. Y pudo haber pensado, ¿verdad? Y pudo haber dicho: qué famoso soy yo. A decir: qué famoso, ¿verdad?, son los burros por estos rumbos. Pero no se daba cuenta que el importante era el que iba arriba de él. Y qué tremendo es pensar o creer que a veces nosotros, como seres humanos que somos, y hoy quiero hablar de este punto importante, que Dios quiere usar a quien Él quiere, y el que también quiera dejarse usar por el Señor. Así que yo quiero hablar de este punto tan importante, y recordar, ¿verdad?, que seguimos tocando ese mismo tema de que Dios usa a su creación como Él quiere usarlo. Yo he estado hablando de algunos ejemplos de animales que hemos encontrado en la Biblia. Por ejemplo, la burra de Balaam, que dice la Biblia que Dios la usó para hablarle a Balaam. El pez, que dice la Biblia que se tragó a Jonás, que Dios, dice la Biblia, que lo preparó para que se tragara a Jonás. También hablamos también de la oveja perdida, que verdad es el ejemplo del que se va o el que se pierde de los caminos del Señor, y es también el ejemplo para nosotros en la vida espiritual, como la forma de Dios disciplinar a nuestra vida cuando a veces no escuchamos la voz de Dios. Hoy estaremos entendiendo este pasaje de la Biblia de el burrito que el Señor utilizó para poder entrar a la ciudad de Jerusalén, para, ¿verdad?, cumplirse también la palabra del Señor. Pero lo entenderemos de una manera espiritual, porque sabemos de que, ¿verdad?, es un punto un poquito delicado. Cuando yo escuché este mensaje hace muchos años, me incomodó mucho
me incomodó porque el predicador fue muy directo y verdad no usó mucha elocuencia ni retórica, se fue al grano y verdad y nos comparó demasiado fuerte al burrito. Y eso a mí en lo personal, cuando yo estaba bien jovencito, verdad, me sentí un poquito mal en esa parte, pero después llegué a entenderlo y me di cuenta de que, verdad, había un trato de Dios especialmente a mi vida. Esperemos que hoy en esta noche, los que nos puedan estar escuchando no lo puedan tomar de una manera muy literal, sino que lo podamos espiritualizar y poder ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Amén. Amén. Yo voy a orar y voy a bendecir el nombre del Señor y esperamos, verdad, que usted ahí, también donde usted está y nos está sintonizando, lo pueda hacer. Buen Dios y Padre, Dios de gracia, Dios de amor y de misericordia. Padre, tú eres Dios, tú eres precioso, digno de suprema alabanza. Señor, sabemos que tú eres Dios, soberano, grande, fuerte, digno de suprema alabanza. Hoy estamos aquí para bendecir tu nombre, Señor. Gracias por los hermanos que ya han entrado en sintonía. Esperamos que tu palabra pueda ser de grande bendición a la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y que tu palabra pueda llegar a la vida nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar los hermanos que están aquí en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Bueno es Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, y voy a una vez más a repetir el versículo que utilicé como introducción el miércoles, y es Hebreos capítulo 1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice la Biblia, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, dice la Biblia, heredero de todo, y por quien asimismo, dice la Biblia, hizo el universo. Dios usa a quien Él quiere y como Él quiere usarlo. Y usa y se vale de todo lo creado. Puede usar el viento. ¿Se recuerda cuando metió a Elías en la cueva? Amén. Dice la Biblia que le habló a través de un viento apacible. No le habló a través de fuego como él estaba acostumbrado. No le habló de tormenta fuerte, sino le habló en un silbido apacible. Y ahí Dios le habló a Elías. Dios puede utilizar cualquier circunstancia para poder dejarnos claro a nosotros como seres humanos el mensaje que Él quiere darnos a nosotros. En la Biblia nos enseña que utilizó ángeles. La Biblia dice que cuando le fueron a dar el mensaje a Lot, fueron ángeles y que llegaron a hablarle para que huyera él y su familia. Tenemos también el caso de Manoa. Tenemos el caso de los padres de Sansón, que también la Biblia dice que ángeles llegaron y le hablaron. También tenemos el caso de Gedeón, que también la Biblia dice que también tuvo aparición. Entonces, Dios en la Biblia nos muestra de una manera diferente cómo Dios utilizó las circunstancias, los tiempos, las ocasiones, usó personas para poder llevar un mensaje. Y de esa manera es que nosotros podemos entender cómo Dios quiere lidiar con nosotros, aunque a veces el mensaje en la Biblia lo hemos encontrado un mensaje de fortaleza, un mensaje de aliento, un mensaje de confortamiento al alma, pero también podemos ver que hubieron profetas y hombres de Dios que llegaron a dar el mensaje y lo dieron de una manera fuerte, cortante y directamente, como el caso de el profeta que llegó a hablarle al rey David cuando estaba en pecado. Y le dice, ¿verdad?, que le pone una parábola donde para que él pudiera entender de que tenía una familia, una oveja, y era la única que tenía, y esa es de la forma que Natán le habla a David. Entonces viene y le dice de que tenía un vecino que tenía demasiadas ovejas
Y cuando llegaron a visitarle, vino el dueño de esta familia que tenía demasiadas y va y mata a la del vecino, la que solamente tenía una. Y David se enoja y dice que ese tal, ¿verdad?, muera por la injusticia que hizo. Y va y le cuenta una grande historia y se enoja David. Al final de la historia, ¿verdad?, directamente viene el profeta y le dice, ese hombre le dice, eres tú. Entonces vemos que en la Biblia hubieron fuertes confrontamientos de Dios a la vida del hombre, como mensajes, ¿verdad?, de amor, mensajes de misericordia, mensajes de compasión. Pero Dios se valió de circunstancias como de personas también. Al entender esta parte, nos queda claro de que Dios está muy interesado en hablarle al hombre, a su pueblo, a la iglesia, ¿verdad? Y ha utilizado, como mencionaba el miércoles, parábolas, alegorías, metáforas, sueños, visiones, y utilizó ángeles. En este caso, nosotros a veces decimos, Señor, háblame. No sé si usted le ha tocado decirle al Señor en un determinado momento de la vida, especialmente cuando buscamos señal de una situación que queremos que Dios se manifieste a la vida nuestra. Pedimos señal, Señor, háblame a través de esto, háblame a través de lo otro. Algunos decimos, Señor, háblame, ¿verdad?, a como tú quieras y como venga, ¿verdad? Pero yo quiero que tú me hables. Y a veces Dios viene y utiliza ciertas cosas y nos habla, pero el problema es, como yo decía, el problema no es de Dios. El problema muchas de las veces, y pasa la mayoría de veces, es de nosotros como humanos. Porque muchas de las veces no entendemos a Dios. Y a veces Dios quiere que nosotros podamos tener el oído espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Y a veces nos cuesta escuchar la voz de Dios. A veces el Señor quiere hablar con nosotros en la madrugada, pero como es grande el cansancio por la fatiga de todo el día que tuvimos en la semana, es difícil poder escuchar la voz de Dios en la madrugada. El poder escucharla cuando estamos orando, porque estamos muchas de las veces tan concentrados en la oración, pero en la necesidad que tenemos y no en el escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Entonces a veces cuesta no entenderlo, sino que a veces cuesta que nosotros abramos nuestro sentido espiritual a la voz de Dios. A veces leemos la Biblia, en nuestro momento abrimos la palabra de Dios y a veces no nos paramos por un rato a meditar y analizar lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos y decirnos. A veces nos memorizamos un versículo, nos podemos memorizar un salmo o un capítulo o una parte de los evangelios, pero no lo analizamos de lo que Dios quiere en realidad enseñarnos a la vida. Y hoy queremos hablar de este pasaje tan interesante que, aunque verdad tiene un fondo tal vez un poco ofensivo, pero en el fondo espiritual nos quiere dar a conocer o enseñar de que Dios está interesado no solamente en hablarnos, sino también en usarnos. Porque el deseo de Dios es que nosotros podamos ser usados bajo su voluntad, bajo su poder, y que nosotros podamos ser los instrumentos que Dios quiere que nosotros seamos, especialmente para adorar y para poder glorificar el nombre del Señor. Porque lo que hoy queremos entender también a la luz de la palabra y a través de este pasaje es que a pesar de todo lo que nosotros podamos llegar a hacer en la vida y todo lo que nosotros podemos lograr dentro de lo que es la parte material, la parte física, como la parte ministerial, dentro de lo que es la obra de Dios, recordar de que todo se lo debemos a Dios. Que nada de lo que nosotros hagamos, de nada de lo que nosotros fabriquemos, de nada de lo que nosotros podamos inventar, de nada de lo que nosotros podamos lograr en la vida, recuérdese que es por nuestra propia fuerza, voluntad o sabiduría, sino es por la gracia y misericordia de Dios que da el conocimiento, la gracia y la sabiduría al hombre, al ser humano. Porque en realidad el hombre, sin la ayuda de Dios, el hombre está perdido, hermanos. Entonces, entendamos esta parte que es interesante. Porque la Biblia nos enseña que el Señor iba a Jerusalén
cumpliéndose, ¿verdad?, esta parte interesante de la Biblia. Y al entender en este capítulo que hemos considerado el capítulo 19, en el versículo 28, la Biblia nos enseña la entrada triunfal en Jerusalén. Vemos en este capítulo dos acontecimientos bien sobresalientes, pero cuando al finalizar este capítulo nos damos cuenta que hay un suceso extraordinario, y este suceso marca la vida del Señor como la vida del pueblo. Pero algo interesante que a mí me llama la atención es lo que el Señor hizo, porque lo que el Señor hizo fue algo que sobresalió por la manera de humildad que él hizo, y utilizó un animal tan insignificante en lo que corresponde a hombres, como hablemos de reinado, porque la Biblia nos enseña de que el Señor vino para morir, para dar vida, para rescatar, pero recordemos que Él es el Mesías, Él es el Rey, y como Rey Él prácticamente tenía que llegar en un estado glorioso, como lo esperaban los judíos, porque los judíos lo esperaban en un caballo blanco, lo esperaban con una espada desenvainada, lo esperaban con una gran capa blanca o roja, lo esperaban con una gran corona, y que pudiera entrar por la ciudad como entraban los grandes victoriosos, los grandes guerreros, los reyes, como cuando se coronaban. Eso es lo que ellos querían y deseaban, pero cuando el Señor aparece y entra por aquella ciudad, no fue como ellos creían y pensaban. Por esa es la razón de que la gente, en muchos de ellos, no creían que Él era el Mesías, que Él era el Rey de los judíos, porque de la manera como Él trabajó y de la manera que Él accionó fue de una manera muy distinta a como en aquellos tiempos los reyes hacían, ¿verdad?, esas grandes procesiones. Pero vimos aquí una parte interesante, porque la parte humilde que el Señor utilizó, se valió de un asno, se valió de un burrito, que este burrito prácticamente nunca había sido montado. Quiere decir que este animal, por su naturaleza, era un animal arisco. No sé si usted me entiende lo que yo estoy diciendo con esta palabra arisco. Un animal que nunca ha sido montado, un animal que nunca había sido utilizado, que cuando alguien va y lo agarra, él repara, como dicen los hermanos, brinca, se asusta, porque nadie lo ha montado. Entonces era primerizo, y como primerizo el animalito no era, ¿verdad?, muy amigable con los que lo iban a montar. Pero vemos en la Biblia algo interesante, porque la Biblia me da como a entender que el Señor ya lo tenía preparado para esa ocasión. Si usted leyó conmigo, mire lo que dice la Biblia. Voy a leer el versículo 28, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage de Betania, al monte que se llama de los Olivos, dice la Biblia que envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, dice la Biblia, jamás. Y le dice: desatadlo y traédmelo. Y la Biblia dice: y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Esas fueron las palabras, esas fueron las indicaciones del Señor. Así que como si el Señor tenía preparado ese momento, como si el animalito había nacido solamente para una ocasión especial, sin pensar el animalito, ¿verdad?, de lo que iba a pasar con él o de lo que iba a suceder con él. Pero qué glorioso es poder entender cómo Dios, en su grande poder y misericordia, hace una acción, hace un movimiento, hace una forma de historia, montando ese animalito que en ningún momento ni el dueño sabía para qué ese animal había venido a este mundo.
Es como cuando, hermanos, van a ellos a tomar la última cena. Cuando el Señor en la Pascua les dice, vayan y preparen el lugar. Y el Señor le dice, y ellos dijeron, ¿en dónde? Le dice, uno de los evangelios le dice, cuando veas a un hombre con un cántaro de agua caminando, le dice, seguidle y preguntarle dónde está el lugar que está preparado para el Señor. Oiga, qué maravilloso es eso. Es algo que en la Biblia no se mira eso, que un hombre anduviera con un cántaro de agua. Casi por lo regular en la Biblia habla de mujeres que iban, hermano, a sacar agua al pozo. En ese caso, el Señor fue bien específico en decir que un hombre iba con un cántaro de agua y le dice a él seguirle y preguntarle. Es interesante pensar cómo Dios utilizó, cómo el Señor movió todas aquellas cosas para poder mostrar su propósito a la vida del pueblo. Entonces, entender esta historia, este suceso, es maravilloso porque a mí me fascina creer de que Dios, así como usó este animalito, también yo puedo creer que Dios también puede usarme a mí. Creer que así como Dios puede usar este animalito, así también Dios nos puede usar a cada uno de nosotros. ¿O usted qué cree? ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios puede usarnos? ¿Que Dios puede mover su mano de poder para nosotros poder hacer y llegar a donde Dios quiere que lleguemos? Claro que sí. Claro que Dios puede usarnos. Claro que Dios quiere mover su mano y mover todo lo que está en el camino para que nosotros podamos llegar y poder ser usados por el poder y por la gloria del Señor. Pero hay algo que tenemos que entender de la vida de este animalito que hoy queremos usarlo como un ejemplo, porque recordemos que la Biblia dice que Dios puede usar y puede hablarnos a través de cualquier circunstancia en la vida. Hay algo que yo quiero marcar antes de seguir, y es el momento que estamos viviendo en este momento de crisis, en este momento de pandemia. Yo sé que esto ha sido un problema mundial y tristemente y lamentablemente han habido demasiadas muertes, mucha tragedia, mucho llanto, mucho lloro, mucho dolor ha dejado esta situación. Y da lástima ver esta situación, ver los cuadros que pasan en las noticias o ver las imágenes por internet. Parte el corazón, parte el alma, porque uno a veces piensa y uno dice, si uno estuviera en esa situación, ¿qué uno haría? ¿Qué acción tomaría? Muchas de las veces uno lo mira lejos, uno lo ve y dice, no, eso está al otro lado del mundo, cuando en realidad ese problema puede estar a la puerta de nuestra casa. Y es difícil porque a veces nos puede agarrar de una manera descuidadamente y a veces no sabemos qué hacer. Hay gente que han escuchado que su familia se han contagiado y se vuelven locos, entran en pánico porque no saben controlar sus nervios, no pueden controlarse y piensan que si al mundo se les va a caer. Y es un problema grande, porque a veces si no se va a morir de ese problema, se puede morir de un susto, de un ataque al corazón. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta de que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como conocedores de la verdad, una de las cosas que uno tiene que entender de que detrás de todo ello hay un propósito a la vida no solamente del mundo, sino también a la vida de la iglesia. Porque nosotros como iglesia tenemos que entender que todo lo que viene y todo lo que está pasando es porque ya está escrito. Aunque por las redes sociales se dicen un montón, hermano, de cosas que no todas son ciertas. Tenemos que tener cuidado en esa parte. Porque, hermano, dicen de que alguien la inventó, que alguien la dijo, que alguien la puso, porque ya hay mucha, de la manera como sea, y de la manera como la hayan puesto, y quién la haya inventado, quién la haya soltado, o a quién se le ocurrió, el punto es que esto ya está en la Biblia escrito. Y de esa manera tenemos que cuidarnos y tenemos que mantenernos firmes y seguros de que Dios está con nosotros. Pero algo que tenemos que entender es que esto nos tiene que dejar una lección. Esto nos tiene que dejar una lección. ¿Para qué? Para ser mejores hijos de Dios.
para ser mejores creyentes, para servir mejor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que nosotros partamos de esta vida, sea de cualquier forma, un día nos vamos a presentar delante del Señor. Y el Señor nos va a preguntar qué hicimos por su obra, qué hicimos en la tierra en el tiempo que nos dio. Entonces vamos a sacar miles de excusas, pero delante del Señor recuérdense que no hay excusas. Él conoce bien nuestra vida. Él conoce bien y conoce exactamente lo que nosotros pensamos y lo que nosotros estamos haciendo. Gloria a Dios por aquellos que siempre se esfuerzan en hacer la obra de Dios. Gloria a Dios por aquellos que luchan día y noche por agradar a Dios. Pero muchas las veces nosotros, como humanos, a veces queremos quedar bien con el hombre. Yo quiero recomendarle algo a usted. Cuando usted haga algo, no lo haga para agradar al hombre. Haga algo para agradar al Señor y no para el hombre. Porque cuando hacemos algo para el hombre nos puede fallar, pero el Señor nunca nos va a fallar. Recuerde bien esto: el que paga bien es Cristo el Señor. El hombre falla, hermano. Dios nunca falla a la vida de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros le servimos al Señor. Claro, tenemos un líder, tenemos líderes, pero nosotros lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para el hombre. Dios bendiga a todos los líderes, Dios bendiga a todos los pastores, Dios bendiga a todas las iglesias, pero nosotros queremos servir al Señor, queremos agradar al Señor. Ahora déjeme entrar a este punto, que es importante. Y aquí es donde nosotros, el Señor viene y nos pasa la balanza. Porque muchas las veces nosotros podemos levantar edificios, que yo aquí, que yo allá, y pónganme porque yo voy a hacer, o denme porque yo voy a entrar, denme porque yo voy a formar, denme porque yo... No sé si me estoy explicando. Que muchas las veces se nos hace fácil el poder formar o hacer o trabajar dentro de lo que es la obra de Dios. Y podemos hablar muchas cosas, pero a la hora de lo que es, hermano, el momento de guerra, no todos salen a pelear en la guerra. Entonces, muchas las veces podemos ver la motivación en mucha gente, pero cuando llega el momento, hermano, de confrontar la vida espiritual, la fe de nosotros en las situaciones difíciles, no todos estamos parados donde debemos de estar parados. Y eso es triste, porque muchas las veces cualquier cosa nos puede mover. Nos mueve muchas las veces una circunstancia financiera, nos mueve una enfermedad, nos mueve una acusación falsa, nos mueven, hermano, tantas cosas que muchas las veces, hermano, yo pienso que, yo no sé qué pensará el Señor cuando nosotros a veces decimos: Señor, a lo que me pongas a hacer, yo quiero. Y cuando viene el problema, decimos: yo ya no quiero hacer nada. Yo digo, ¿qué el Señor pensará de nosotros? ¿Qué el Señor pensará de nosotros cuando nosotros a veces ya no queremos seguir adelante? ¿Qué pensará el Señor de nosotros cuando ya no queremos trabajar en la obra? ¿Qué pensará el Señor de nosotros cuando decimos: Señor, ya, hasta aquí no más, porque ya mucho, ya trabajé demasiado? ¿Qué nosotros vamos a, hermano, qué Dios pensará de nosotros cuando nosotros tomamos esa actitud? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Se ha puesto usted a analizar? Por un momento usted se ha sentado y usted ha pensado: ¿qué el Señor piensa de mí? Yo pienso, hermano, que es importante que nosotros podamos reflexionar a la verdad de Dios. Porque una de las cosas que Dios quiere es usarnos. Y es usarnos tal y como somos. Muchos dicen: es que pastor, todavía no he ido a un instituto bíblico, todavía no he pasado por la universidad, todavía no he ido a un colegio, todavía no tengo un bachillerato, no tengo una licenciatura, no tengo una academia, no tengo un título teológico. Tranquilo, no se preocupe por eso. Eso probablemente lo pueda agarrar más adelante en el camino. Lo importante ahorita, hoy presente, es que Dios quiere saber que cuán decididos nosotros estamos para hacer la obra de Dios. De que nosotros podamos decir: Señor, aunque tal vez yo no pueda, aunque tal vez yo no sé, pero yo quiero hacer la obra tuya. Yo sé que tú me vas a preparar en el camino, pero yo quiero comenzar a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Algo maravilloso que a mí me llama la atención es este pequeño animal, que aunque tal vez no era tan, hermano, significante, vino a ser algo significante, hermano, al servicio del Señor. Alabado el nombre de Jesús.
un animalito tan insignificante. ¿Quién iba a creer que iba a montar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién iba a creer que iba a sentar al dueño del mundo? ¿Quién iba a creer que ese animalito iba hermano, iba a llevar todo el peso de la gloria de Dios encarnada en el cuerpo de Cristo el Señor? Aleluya. Esto es maravilloso, lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros. El dejarnos, hermano, a su espíritu y llenarnos de su espíritu para poder ser testigos. Ahora, yo me pregunto y digo, ¿qué confianza ha tenido el Señor con nosotros? ¿Qué confianza ha tenido el Señor con nosotros, hermano? En encomendarnos algo que concierne a vida. Sí, porque lo que hablamos es vida. Lo que estamos aquí tratando es vida. ¿Qué confianza el Señor ha tenido en nosotros? En dejarnos en las manos el poder hablar y el poder impartir, hermano, vida. Porque cuando nosotros hablamos de la palabra, hablamos e impartimos vida a la gente, hermano. ¿Sabía usted eso? Oiga, hermano, qué confianza del Señor, hermanos. Esto sí es algo que debemos de pensar y decir qué privilegio tan grande el Señor a nosotros nos ha dado, hermanos. Que aunque tal vez, ¿verdad? En el caso del animalito, del burrito, que aunque tal vez nada más sirve para, hermano, asustar serpientes, hermano, y asustar, hermano, animales, lobos en el corral. Pero qué importante, hermano, puede ser cuando alguien, hermano, lo usa con un propósito. David, hermano, estaba detrás de las ovejas y nadie le ponía caso a David hasta que llegó, hermano, el aviso y el llamado de Dios que lo iban a poner y lo iban a ungir para rey. Pero él en ningún momento pensó, hermano, que iba a pelear con Goliat hasta que Dios, hermano, lo puso en el campo de batalla. Hasta que Dios, hermano, le mostró que con lo que él tenía una fuerza superior a la de aquel gigante. Que ni lo que David, ni lo que Saúl y el ejército tenía de armamento no se comparaba con lo que Dios le estaba dando a ese hermano joven, a ese hombre tan pequeño. Pero cuando se puso en la mano de Dios, hermano, era más grande que Goliat. Porque alguien cuando se pone en la mano de Dios, hermano, es más grande, hermano, de todo lo que puede existir en esta vida. Porque si Dios está en la vida de alguien, hermano, ese hombre o esa mujer o ese joven es un hombre, hermano, lleno de fuerza, de vigor, que nadie, hermano, lo va a poder parar en la vida. Es pensar hasta dónde Dios puede a nosotros utilizarnos. Si utilizó un burrito, hermano, cuánto más nosotros que hemos sido lavados con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y que nosotros, hermanos, tenemos 5 sentidos. Tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos corazón. La Biblia dice que sopló aliento de vida cuando hizo al hombre, hermano, allá en el Edén. La Biblia dice, y lo hizo, dice la Biblia, alma viviente. La Biblia dice que nos hizo a su semejanza, a imagen. Nosotros no somos cualquier persona, nosotros somos alguien especial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Como nosotros decimos allá en nuestro pueblo, esto no es para rajarse, hermanos. Esto es para poder estar de pie y servir cada día mejor al Señor. Si a usted lo mueve cualquier cosita y lo hace pensar y lo hace retroceder cualquier cosa, es que usted tiene que analizar su vida espiritual, hermano. Usted tiene que pensar por un momento. Usted tiene que llegar a pensar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he dejado de hacer?
Si es algo que por su propia vida espiritual usted no está haciendo, discúlpeme, pero nunca podrá, si por usted no puede, nunca podrá hacer algo para alguien más. Si usted no puede con usted mismo, menos podrá ayudar a otro. Difícil, no se puede, es imposible. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. No, es imposible. No podemos cargar a alguien y caminar con él una milla más si nosotros mismos no podemos caminar esa milla. No vamos a poder orar por alguien si nosotros no oramos ni por nosotros mismos. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. Pero tenemos que estar dispuestos para que Dios nos use a nosotros. Déjenme terminar rápido con esta reflexión porque está interesante esta parte. Porque el Señor, dice la Biblia, que les dijo que cuando le preguntaran, cuando lo estaban desatando, que para qué querían al burrito, al asno, ellos dijeran, porque el Señor lo necesita. ¿No se da cuenta que Cristo aquí nos necesita a nosotros para su obra? Esto hoy es una lección para que nosotros podamos no resistir al servicio del Señor. Dios quiere que nosotros, hermanos, podamos ser receptores, pero a la misma vez podamos cargar ese peso de gloria que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Yo hago la pregunta, en esta situación de crisis, ¿estamos todavía nosotros anunciando que Cristo cambia, que Cristo salva, que Cristo transforma? Recuérdese que comenzamos cuando dejamos de congregarnos por los medios y por las redes sociales a tirar mensajes, a tirar comentarios, a orar, a hacer cadenas de oración. Y si hoy ponemos la balanza y ponemos en la mesa, yo le puedo decir algo, lo hemos dejado de hacer, pero hay una razón por qué la dejamos de hacer. Y no teníamos que haberla dejado de hacer, porque una de las cosas que tenemos que entender, que la oración tiene poder y que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, damos mensajes, cuando se predica a través de los medios, recuérdense que eso toca porque tiene poder. El problema es que el enemigo a veces nos quiere turbar la vida. El enemigo es experto en esa parte. Pero nosotros como iglesia tenemos que demostrar que aunque cualquier adversidad pueda venir a la vida, nosotros seguiremos de pie, porque nosotros no estamos confiando en la mano humana, nosotros estamos confiando en la mano del Dios de gloria. Yo no sé si usted está confiando en la mano de Dios, yo no sé si usted está confiando en ese poder maravilloso, yo no sé si usted sigue todavía confiando en ese poder divino. Digo esto, hoy tengo esta reflexión porque mañana nos vamos a enfrentar a un gran grupo de hermanos. Que yo no sé, a los hermanos que estamos aquí en esta noche, y yo no sé si voy a hablar, hermano, de arrepentimiento, de liberación, hermano, o no sé si voy a traer un mensaje de amor para consolar a la gente. Porque mañana se van a encontrar todos los sentimientos aquí, hermano. Va a haber llanto, va a haber risa, va a haber gozo, va a haber lamento. Bueno, hermano, lo vamos a encontrar con todo aquí mañana. Entonces no sé qué mensaje voy a predicar mañana, hermanos. Aleluya. No sé si lo voy a recibir con un mensaje de arrepentimiento o lo voy a recibir con un mensaje de amor y de consuelo. O el mensaje que predicó Juan el Bautista, ¿verdad? Dios nos ayude. Dejémonos usar por el Señor. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que nos están sintonizando. Aleluya, les esperamos el día de mañana. Amén. Será entonces hasta la próxima. Damos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración y vamos a orar por todos los hermanos que nos están sintonizando. Y los hermanos, ¿verdad? Parte de aquí, de los que están aquí, vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar por las necesidades que tenemos. Tenemos necesidades y peticiones
oremos por la hija de nuestra hermana Cecilia, por Erika, que nos habló en esta semana, nuestra hermana Cecilia, que su hija Erika fue positiva del virus, de verdad que estamos luchando en este tiempo, el coronavirus. Oremos por su hija, oremos por sus niñas, para que Dios, verdad, guarde la hija de nuestra hermana. También oremos por nuestro hermano Elías. También hoy nos notificó que su hijo también fue diagnosticado y fue positivo también, el hijo mayor que tiene su familia. También oremos por el hijo de nuestro hermano Elías y la familia de todos ellos. Hermano, es una situación que estamos viendo alrededor, que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir creyendo y tenemos que seguir estando de pie. Esto todavía no se termina, no podemos confiarnos. Recuérdese, tenemos que agarrarnos del Señor cada día. Amén, hermanos. Vamos entonces a orar. Le invitamos a todos los hermanos que están en sintonía y los hermanos que estamos aquí hoy. Vamos a clamar y vamos a pedir a Dios misericordia. Oremos pues. Padre, Dios de gracia, Dios de amor y de misericordia, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, clamando a favor del pueblo, pidiéndote misericordia, rogándote, Señor, a ti, que tú eres el único que puedes hacer el milagro y puedes, Señor, traer esa paz y esa felicidad a la vida del hombre. Señor, venimos hoy a rogarte que pongas tu mano de poder y de mano de gloria. Restaura, Señor, las vidas, cambia los corazones, cambia las mentes, transforma el alma, Señor, y que nosotros podamos cada día servirte, Señor, con amor, servirte, Señor, con entrega, servirte con todas nuestras fuerzas, y que podamos, Señor, luchar hasta el fin. Dios mío, ayúdanos a permanecer para hacer cada día tu voluntad. Bendice, Señor, y ayuda la familia de nuestra hermana Cecilia. Pon tu mano de poder, pon tu mano de gracia, de misericordia sobre la vida de su hija, Señor, Erika. Te pedimos compasión, te pedimos misericordia por el hijo de nuestro hermano Elías. Señor, te pedimos que pongas tu mano de poder y tu mano de gloria. Te rogamos, Señor, un milagro. Te rogamos, Señor, que extiendas tu mano santa, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos, Señor, que están hospitalizados, por los médicos que todavía siguen luchando, siguen batallando. Te pedimos, Padre, misericordia. Te pedimos por el mundo, te pedimos por cada estado, ciudad, nación. Señor, te rogamos misericordia. Te pedimos, Señor, que muevas tu mano de misericordia. Mira todas estas protestas, Señor, que se han levantado. Ten misericordia, Señor. Ten compasión, Dios de gloria. Pedimos misericordia. Bendice al pueblo. Señor, sigue bendiciendo la necesidad que pueda haber. Señor, los problemas financieros. Señor, extiende tu mano de misericordia, tu mano de poder, tu mano santa. Dios mío, venimos a pedir, Señor, que bendigas la vida de cada uno de nosotros. Bendice el servicio de mañana. Señor, que tu presencia se manifieste, que tu gloria descienda. Señor, que tu mano santa, Señor, sane, liberte, transforme el pensamiento y el corazón, Dios mío, de los que, Señor, han sido atados, Señor, por tanta situación, por tanto, Señor, comentario, por tanta noticia, Señor, negativa que tal vez dieron lugar a su corazón, a su pensamiento. Señor, Dios mío, te pedimos que liberes el corazón y el alma. Transforma y toca. Pon tu mano de poder en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendecimos los hermanos que nos están sintonizando. Será hasta la próxima. Será entonces hasta mañana. Que el Señor les bendiga. Gloria al nombre del Señor. Recuerde, ¿verdad?, que aquí estaremos esperándola a las 11 de la mañana. Amén. Gloria a Jesús.